La palabra de Dios es la vida para nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, porque vamos a seguir con nuestra serie El verdadero Evangelio. Esta será la enseñanza número 13 de una serie que va corrida. Si alguno aquí no ha escuchado las 12 anteriores, pues le recomendamos que las escuche para que pueda agarrar toda la esencia de lo que vamos a enseñar hoy, que prácticamente es tal vez esta y otras dos enseñanzas y terminamos la serie. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el tema se llama Sean diferentes. ¿Cómo se llama? Sean diferentes. ¿Recuerdan que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis? No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Eso es imposible. Y esto se refiere a los que han nacido de nuevo, dan frutos buenos de Dios, en los cuales el terreno de su corazón ha caído la semilla, ha germinado, ha crecido y está dando fruto. Pero los que no dan fruto es porque no son hijos de Dios. Eso es muy evidente y claro. Entonces, este capítulo 5, junto con el 6 y el 7, es un solo episodio en la Biblia y es lo que se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y aquí Jesús habla y enseña a sus discípulos. Esto es para los cristianos. Ahora ya el Señor nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo es que nosotros debemos de vivir. Por eso el tema se llama Seamos diferentes o sean diferentes, todos los que son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, fíjate aquí en el versículos del 1 al 12, allí habla sobre las bienaventuranzas. La palabra bienaventurados es una palabra griega que también se traduce como feliz. Digan feliz. Feliz, dichoso. Y el concepto del mundo acerca de la felicidad, pues es muy distinto a lo que vamos a aprender hoy, al concepto de Jesús. Porque el concepto del mundo acerca de la felicidad es, si tengo dinero entonces soy feliz, si tengo casas, carros, nada me falta, fiestas, andar en la pachanga, que no me falte nada. Y para el mundo esa es la felicidad. Pero Jesús nos enseña un concepto muy distinto acerca de lo que es la verdadera felicidad. Porque la felicidad en el hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste, sino consiste en un estado interno del corazón, del espíritu. Y eso solamente los hijos de Dios pueden tenerlo. Entonces Jesús aquí en esos versículos que ahorita vamos a estudiar, habla con énfasis en lo que los hijos de Dios son. Habla del carácter, habla del interior. El énfasis de Jesús es el corazón del cristiano. Entonces vamos a estudiar capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, acuérdese que donde hay multitud hay de todo. Hay los verdaderos creyentes, los que aman a Jesús, los que aman su mensaje, pero también están los que vienen a buscar lo suyo, vienen a buscar su milagro, vienen a buscar su cornflakes, vienen a buscar lo que necesitan, pero en realidad no les interesa nada el mensaje de Jesús, ni Jesús, y mucho menos ser como Jesús. Pero ahí estaba la multitud. Dice que estaba allí y subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dentro de la multitud, Jesús, fíjense, la escritura aquí Mateo enfatiza a sus discípulos, pero era una multitud, eran miles de personas. Él se sienta en el monte. Entonces hay un efecto, él tenía que levantar la voz obviamente, pero ahí donde está el sermón, donde está el monte donde Jesús
dio esta enseñanza. Dicen los ingenieros en acústica que es uno de los 4 o 5 lugares en el mundo que tienen acústica perfecta. ¿Qué significa? Que no se necesitan bocinas como estas para que la voz del que habla o del que canta se escuche perfectamente. Yo he estado en otro lugar que dicen, es una construcción que hay en la ciudad de Granada, es una construcción muy antigua, que dicen que tiene acústica perfecta, y donde así hablando sin forzar la voz, uno está hablando, hasta hicimos la prueba, y se escucha como si tuvieras aquí a la persona hablando cara a cara. Entonces Jesús dice, sube al monte, vienen sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza en el versículo 3, bienaventurados, felices, dichosos, llenos de dicha y felicidad interna. Pero escuchen quiénes: los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significan los pobres de espíritu? Son aquellos que reconocen que su verdadera condición. Son aquellos que reconocen que necesitan a Dios. Son aquellos que reconocen que por sus propias fuerzas, por sus buenas obras, no pueden alcanzar la salvación. Los pobres de espíritu son aquellos que están abiertos a la palabra de Dios porque necesitan el pan espiritual cada día. Esos son los pobres en espíritu. Después dice, bienaventurados, dichosos, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este es uno de los textos así un poco que se ha interpretado mal, porque se cree que cualquiera que llora el ateo, llora el Krishna, llora aquel, se referirá a cualquier clase de persona, aunque sea atea. Pues por supuesto que no. Entonces, ¿qué significa aquí? Bienaventurados, dichosos, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjese qué interesante, pero aquí los que lloran, que son dichosos, son los que reconocen que la carga de sus pecados los aflige tanto que hay un profundo arrepentimiento en sus corazones cuando pecan. Esos son a los que se refiere que lloran, porque el arrepentimiento en primera instancia es lo que nos metió al cielo. ¿Se acuerdan? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y el arrepentimiento, la conversión, viene el nacimiento de nuevo. Entonces, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios es verdaderamente nacido de nuevo y falla, peca, le duele en su corazón. ¿A cuánto les duele cuando fallan? Y se ponen tristes, ¿no es cierto? A esos son a los que se refiere, fíjense. Porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Después dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acuérdense que esto es para los cristianos. Pero aquí, ¿qué significa bienaventurados los mansos? Porque ellos recibirán consolación. Aquí los mansos son los que reciben la palabra de Dios con un corazón abierto. San Pablo hablaba de que a los tesalonicenses, que ellos habían recibido con mansedumbre la palabra que les había enseñado. Son aquellos pues hijos de Dios que cuando leen la palabra de Dios, cuando hay una palabra de Dios que se predica, que se proclama, aceptan la palabra de Dios. Porque los que no la aceptan se enojan, y esos no son mansos, son rebeldes. Entonces, bienaventurados los mansos, ¿quiénes son? Los que aceptan la palabra de Dios, los que no ponen en la mesa de discusión la palabra de Dios, porque como palabra de Dios es infalible, no hay equivocación, es palabra que Dios dijo, y esa es la que nos alimenta, y nosotros la recibimos con corazón abierto. Esos son los mansos, dichosos. Pero los que siempre están allí cuestionando, no, a mí se me hace que eso no, a mí me parece que eso no es mansedumbre. Eso es cuestionar a Dios. Bueno, pues sí, eso dice la Biblia, pero se me hace que Dios exageró un poco. O a veces ponemos otro tipo de pretextos.
esos se puede dudar que no son hijos de Dios. Porque los discípulos dicen, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Qué más dice? Bienaventurados, el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A quién se referirá? ¿A los que están en la cárcel por un delito que no cometieron? ¿Se referirá a esos? Pues fíjense que cómo la gente lo lee, ni creyentes son ni citan eso. Pero acuérdese, repito, reitero, este mensaje es para los discípulos. Ahora, ¿qué significa bienaventurados, felices, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué es justicia aquí? Justicia aquí se refiere a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y sus leyes. La misericordia, la bondad, el perdón. Porque acuérdese que la Biblia establece que nosotros no podemos hacer nuestras propias obras para ganar la salvación, sino que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Jesús. Todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, que es para los que creen, porque el que no cree pues no aplica, no le es efectivo en su vida. Entonces, ¿qué significa? Repito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan verdaderamente caminar con Dios. ¿Cuántos anhelan verdaderamente caminar con Dios? Que verdaderamente no están conformes por cómo son. Que dicen, Señor, cámbiame, yo no quiero hacer así, y lloran. Y dicen, Señor, otra vez volví a eso, Señor, trata conmigo, aquí estoy. Son aquellos que se rinden en adoración y dicen, Señor, hazme como tú. Son aquellos que al recibir con mansedumbre la palabra de Dios, siguen las instrucciones de Jesús. Pero hay un hambre por ser como Él. ¿Cuántos tienen hambre de ser como Él? De ser perdonador, de ser bueno, de ser generoso, misericordioso. Eso significa feliz, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, Dios obrará en tu corazón. Por eso es que el que es nacido verdaderamente de nuevo da fruto sí o sí, fruto de Dios, porque su misma naturaleza lo lleva a desear la justicia de Dios o lo bueno. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes no busquen las cosas que buscan los que no son hijos de Dios? Ustedes busquen el reino de Dios y su, ¿qué? Justicia. A eso se refería. Esa es la justicia, es buscar ser como Él, todo lo bueno de Él, querer ser como Cristo. ¿Qué más dice? En el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son aquellos que tienen un entendimiento de que la vida no es fácil aquí. Y que cuando alguien sufre, cuando alguien está en una necesidad, extienden su corazón para ayudar. Por eso el mensaje se llama sean diferentes, porque tenemos una naturaleza diferente. Entonces dice, bienaventurados, felices, dichosos, los misericordiosos, los que extienden la mano al pobre. Aprovechando, pues reiterando lo que decía Antonio hace un ratito, de lo que han traído para la gente pobre, dice la Biblia que el hombre de misericordia da, ¿sí? El hombre de misericordia es generoso. Entonces, cuando dice bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque con la misma medida seremos nosotros alcanzados, recibiremos la misma misericordia de parte de Dios. Entonces aquí ya, fíjense, vaya notando, porque se va metiendo poco a poco el Señor Jesús. A todos los que le estaban oyendo, Él está enfatizando en el carácter, en lo interno. Entonces, la misericordia es de acá adentro. ¿Qué más dice en el versículo
número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate qué interesante. Ahí estaban entre toda la multitud, había fariseos que le daban más importancia a lo externo, a las vestiduras ostentosas. Pero Jesús dice, no, mis discípulos son dichosos, son bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa verán a Dios? No solamente aquel día cuando estemos con Él en su presencia, sino veremos el favor de Dios con nosotros aquí. Veremos a Dios obrando a nuestro favor aquí. ¿Cuántos han visto a Dios obrando en nuestro favor? Muchas veces no tenemos mucha sensibilidad a eso, porque a veces nada más pensamos que recibiendo un milagro así como de una sanidad, de una enfermedad incurable, eso es también, pero va mucho más allá, hermanos, porque indudablemente cada día Dios, como dice el Salmo, nos colma de beneficios. Pero a veces no estamos conscientes nosotros. Pero los de limpio corazón, esos, como hay mansedumbre, como hay hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, ellos extienden su misericordia. Y Dios, fíjense, ha limpiado los corazones. Todo aquel que es nacido de nuevo, Dios ha limpiado nuestros corazones de maldad. Por lo tanto, los que ya recibimos a Jesús, somos llamados a vivir una vida totalmente diferente. Entonces, vaya notando cómo aquí ya habla todavía más profundo, limpio corazón. Digan limpio corazón. Porque el Señor se mete hasta la cocina, como Él sabe hacerlo, más adelante. Dice en el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Será llamado el hijo de Dios el premio Nobel de la paz? ¿Se referirá a esos o a qué se referirá bienaventurados los pacificadores? ¿Saben a qué se refiere? La Biblia dice que tú y yo hemos hecho la paz con Dios, y ahora justificados pues por la fe tenemos paz. Ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, entre el que es hijo de Dios y su Padre Dios. Ya no hay enemistad. Bien, ahora Dios a nosotros nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, dice Pablo a los Corintios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les decía, reconciliaos con Dios. Son aquellos que van buscando que los demás encuentren la paz con Dios. Esos son los pacificadores. Porque es obvio que no se refiere a un premio Nobel o a una Rigoberta Menchú o qué sé yo, ¿sí? Gente que aboga por la paz del mundo. No se refiere a eso, porque muchos de esos tienen a Jesús, ni siquiera lo tienen en cuenta. Entonces, no, esto es para los cristianos, para los hijos de Dios. Versículo número 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí justicia es el evangelio, ¿sí? Bienaventurados son los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos esos esa persecución que va desde la burla hasta la agresión, y en muchos casos a través de la historia cristiana, muchos han ofrendado su vida por causa de haber creído en Jesucristo. Entonces, todo, fíjate el concepto de Jesús acerca de los que son felices. Nada que ver aquí con el evangelio de la prosperidad, porque ustedes notan, todo es dar. Una vez leí una frase que decía, tú no midas tu vida por cuánto recibes, sino por cuánto das. Es bien distinto. Porque casi todos los que están en ese evangelio de la prosperidad siempre están diciendo, Dios me dio, Dios me dio, Dios me dio. ¿Y tú qué has dado? Entonces, no. Acuérdense lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo Pablo en el libro de los Hechos, un dicho de Jesús que ciertamente no está registrado en los evangelios, pero ahí trascendió y fue escrito ahí en el libro de los Hechos.
Entonces dice en el 11, bienaventurados sois, felices sois, dichosos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo quiero que ustedes vean esto. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué tiene que ver esto con pare de sufrir? Absolutamente nada, ¿verdad que no? Al contrario, hay persecución, hay ofensas, hay situaciones difíciles. Pero ¿qué dice Jesús de aquellos que padecen por causa de la justicia, por causa de Él y del Evangelio? Dice, son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Versículo 12, gócense, gozaos, fíjense, y alegraos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que en medio de la persecución, en medio de del agravio, Jesús dice, sean ustedes diferentes? La felicidad de ustedes va a consistir en que los persigan. Hazme favor. La felicidad de ustedes va a consistir en que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo, aunque a veces van a llorar. Pero si reciben con mansedumbre la palabra de Dios, bienaventurados son, dichosos son, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ahora, Pablo decía en otra parte, en la carta, una de las cartas a los Corintios, él decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa leve tribulación momentánea se refería, escuchen bien, a todas las aflicciones que venían por causa del Evangelio, por causa de seguir la verdad de Jesús, por causa de seguir la locura y haber creído la locura de la predicación, por causa de creer el Evangelio, que es antagónico totalmente a lo que es el mundo. Dichosos, aunque aquí, dijo Pablo en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. Porque ciertamente, hermanos, acuérdense que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando un cristiano aquí en la tierra sufre, tiene una necesidad, hay una aflicción, hay una enfermedad, hay una situación difícil, se muere un familiar, los problemas, fíjate que todo eso para nosotros los que creemos nos ayuda, porque dice la Biblia que todas las cosas suceden para bien a los que amamos a Dios. Cualquier cosa, buena o mala. Ahora, si nosotros hacemos una comparación en los años que vive una persona, comparándola con la eternidad, no es nada. Es como un segundo. ¿Cuánto es lo que puede vivir un hombre o una mujer en estos tiempos? ¿70 años? ¿80 años? A los más 90. Y uno que otro japonés, más de 100. Y uno que otro acá de los Altos de Jalisco, 103 años. Pero esos son casos extraordinarios. Ahora, esos 70 años, 80 años, ¿qué se pueden comparar en la eternidad? Nada. Es como una milésima de segundo. Rápido. Así pasa la vida del hombre. Entonces, fíjense, por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Por eso nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestros intereses no están aquí, hermanos. Están en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesús. Él dijo, confíen en mí. Miren, es necesario que yo me vaya, pero vendré otra vez por vosotros. Pero mientras estén aquí en el mundo, van a tener aflicciones. Pero dichosos son cuando por mi causa os vituperen. Felices, porque de ustedes, dice, es el reino de los cielos. Así es que, hermanos, aliéntense sus corazones, los que están desalentados, los que están desconsolados, los que están tal vez inseguros. Esto es pasajero, hermanos.
Esto es pasajero. Ese es el consuelo de las Escrituras, es el consuelo de Jesús, porque de nosotros, de los que hemos creído, es el reino de los cielos. Ese es nuestro destino. ¿Cuántos tienen ya marcado ese destino? Si tienes a Jesús en tu corazón. Fíjate qué versículos, Ahora, en el versículo 13 al 16, ahí ya Jesús habla de nuestra influencia al mundo. Primero dice, miren, ustedes son pobres de espíritu, ustedes son mansos, ustedes son misericordiosos, pacificadores, ustedes son diferentes a las personas del mundo. Y sigue enfatizando Jesús en el versículo 13. Dice ahí, habla de nuestra influencia. Vosotros sois, fíjate qué interesante, sois, son, de ser, somos. ¿Qué somos? Según Jesús, sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjate qué interesante. ¿Por qué Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra? La sal tiene muchas propiedades, hace muchas cosas, pero tres de las principales es que la sal purifica, ¿sí? La sal sazona y la sal preserva de la corrupción. Es decir, que los alimentos se preservan más tiempo cuando son salados. Si ustedes notan, la brujería habla de está salado, dice la bruja. ¿Se han fijado eso? O sea, ellos le dan una connotación de mala suerte. Entonces tienes que hacerte una limpia para que se te quite esa salación, dicen ellos. O sea, está salado, le va mal y dice está salado. Pero fíjense qué interesante, ¿por qué Jesús dice, ustedes son sal? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la influencia de Dios, que Dios tiene en este mundo. Porque escúchame, cuando un cristiano vive su cristianismo, fíjense lo que sucede. Su vida, su mensaje, su conducta está sazonada. Nosotros somos los que le damos sabor a este mundo, hermanos. El cristiano es totalmente contrario a la corriente de este mundo. Este mundo cada vez más va hacia la corrupción, ¿no es cierto? Cada vez más la gente dice, ay, estamos hartos de la corrupción. Ay, cuánta corrupción. Y cada que platico yo con policías, con soldados, con uno que otro político por ahí, todos, ay, la corrupción, corrupción, corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque tienen la corrupción en su naturaleza. Son tranzas, mentirosos, abusivos, prepotentes. Pero ¿cómo debe de ser un hijo de Dios? Totalmente distinto. Por eso se llama este mensaje, sean diferentes. Es decir, que un hijo de Dios ya no se presta a la corrupción. Si tú todavía te prestas, no eres hijo de Dios. No y no le hagas al cuento. Si tú sigues en la corrupción, aunque digas, no, gloria, no te engañes. Si tú sigues siendo un corrupto, tú eres hijo de corrupción. Tú no eres sal de la tierra. Porque fíjate lo que dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Y sus hijos no son corruptos. Por eso dijo, ustedes son sal de la tierra. Dice en el versículo número 14, dice, vosotros sois también la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder, dice el 14, el 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerdan que Juan el apóstol dijo, Dios es luz? Y a los hijos de Dios se les llama hijos de la luz. Y a los que no son hijos de Dios se les llama hijos de las tinieblas. Entonces yo quiero que noten, ustedes son, dice. ¿Qué somos? La luz del mundo. Ahora, también, fíjate, el evangelio de Jesús, la palabra de Dios, es luz. Y si nosotros hemos creído el verdadero evangelio, nosotros caminamos en la luz. Porque el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, camina en la luz, ya no en las tinieblas. Porque el que camina en la luz sabe a dónde va. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nosotros tenemos el entendimiento aclarado. Se nos ha hecho claro el mensaje. Hemos creído porque reconocimos en la pobreza de espíritu que nosotros no podíamos por nosotros mismos. Recibimos la palabra con mansedumbre. Entonces vino el cambio, vino la transformación. Entonces ahora dice el Señor, ahora ustedes son el sabor de la tierra. Ahora ustedes son la luz del mundo. No simplemente porque su vida ha cambiado, sino porque llevan en sus bocas el mensaje de la paz con Dios, los pacificadores. Porque llevan el mensaje del evangelio, el mensaje de la luz. Acuérdense, Dios es luz y nosotros somos hijos de la luz. Entonces, sigue diciendo lo que nosotros somos. Y en el 15 dice, pues miren, no se enciende una luz y se pone debajo de la cama. Pues no, eso sería ilógico, sino se pone sobre el candelero. Dice, y alumbra a los que están en casa. Versículo 16, así dice, así, alumbre vuestra luz. Ahora aquí luz es vuestra vida nueva. Ustedes son diferentes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjate, cómo no tienes que esforzarte. El que es. Judas no era. Y se esforzaba y aparentaba por ser. Pero tarde o temprano se descubre el que es y el que no es. Por eso dice, ustedes son. De manera que ustedes en su vida de una manera natural van a dar luz, porque sus vidas son diferentes. Por lo tanto, dice, los hombres, ¿qué van a ver? Vuestras buenas obras. ¿Qué significa aquí vuestras buenas obras? ¿Que le das una limosna al que está ahí en la esquina pidiendo? ¿Se referirá a eso? También los ateos le pueden dar. Los filántropos dan, y muchos de ellos no creen en Dios. ¿Qué significa aquí vuestras buenas obras? Vuestra manera de conducirse en todo lo que hacen. Pedro el apóstol dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate, en tu casa, en tu trabajo, no solo en la iglesia, porque como lo hemos dicho muchas veces, aquí todos ponen cara de San Crisóstomo y de Santa Catalina. El asunto es allá afuera. Mira, lo que yo soy aquí arriba, debo ser allá abajo. ¿No es cierto? Lo que tú dices que eres, debes de serlo aquí y allá afuera. Si no es así, tú no eres hijo de la luz. Tú te estás esforzando, entonces no eres pobre de espíritu porque no estás reconociendo tu verdadera condición. Tú te estás esforzando por ser bueno, pero nunca te has arrepentido. No eres hijo de Dios. ¿Se fijan entonces cómo el evangelio verdadero nos confronta? Ya vimos bastante de cómo el joven rico, la samaritana, Zaqueo, a todos el Señor puso el dedo en la llaga. Y cuando ellos tuvieron un encuentro con Jesús, fueron diferentes. Si en algo he defraudado a mi hermano, le regreso 5 veces más. Diferente su vida. ¿Qué más dice? Vámonos sobre el versículo 17 al 20. Ahí
Fíjate, en otras palabras también, estamos hablando de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo son los ciudadanos del reino de los cielos? Así como estamos leyendo. Estamos resumiendo lo que es el verdadero evangelio y quienes han creído el verdadero evangelio. Pero luego fíjate, vamos al versículo 17 al 20 y allí habla Jesús de que Él no vino a anular la ley, a pasarla por alto. Fíjate lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjate Jesús aquí, qué interesante. Hasta que todo se haya cumplido se refiere a todo lo que en él las profecías hablaban de Jesús. Porque el mensaje del Antiguo Testamento es la venida del Mesías, ¿sí? Cuando él dice, no pasará ni una jota ni una tilde, esto se tradujo así, jota, pero no es jota de Jesús. Jota aquí se refiere, en el griego original, habla de la letra, de la palabra más pequeña que hay en el alfabeto hebreo. Es la palabra yod. Dice, ni la palabra más pequeñita de la ley, porque es palabra de Dios, ni una tilde, y la tilde aquí es el acento que le da el énfasis a una palabra. Se traduce también como acento. Es decir, fíjate, Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, aún el puntito, aún el versículo más pequeño, la palabra, el mandamiento más pequeñito, nada puede ser hecho a un lado. Cuando tú escuches a alguien que diga, no, bueno, sí, yo soy cristiano, pero nosotros no creemos en el Antiguo Testamento, es más, ni lo leemos, es total ignorancia alguien que habla así. Ciertamente nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, porque el propósito de la ley de Moisés era que los seres humanos, cuando vieran o escucharan la ley, les viniera la convicción de pecado. San Pablo lo dice en una de las cartas que escribió, que la ley, el propósito de la ley era el conocimiento del pecado, le dijo a los romanos. Entonces, cuando Jesús viene y dice, miren, no estén pensando que yo vine a hacer a la ley a un lado. No, porque la gente pensaba, sobre todo los fariseos, sobre todo los religiosos, decían, no guarda la ley. No, dice, yo no vine a quitarla, sino cumplirla. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía cumplirla. Ningún ser humano. Dice la Biblia que por cuanto por las obras de la ley, ninguno se puede ser justificado o hacer las paces con Dios. Porque podemos guardar, como el joven rico, 6 de los 10 y violar 4. O 9 y violar 1, pero siempre somos violadores de la ley por naturaleza. De manera que necesitábamos la justicia de Dios en nosotros, el sacrificio de Cristo. Por eso la salvación es un regalo de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces Jesús, que fue el único que cumplió la ley, al morir en la cruz y al creer nosotros, nos pone en la posición, fíjense bien, de la gracia. Y en la gracia es que nosotros debemos vivir. Ahora, quiero mencionar en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, refiriéndose a la ley, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Saben por qué les dijo esto? Porque los fariseos, más adelante lo vamos a ver, cuando Jesús le dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿saben que la ley no dice eso, de aborrecerás a tu enemigo? Ellos le habían añadido. ¿De qué habla esto, hermanos? La Biblia
en varias partes se defiende a sí misma y dice, no le quites nada, ni le agregues nada. Es decir, que la palabra de Dios tiene que ser enseñada tal y como nos ha sido dada, sin quitarla, sin torcerla, ni un puntito, nada. Porque corremos el peligro ¿de qué? De perder galardones, fíjense. Por eso Pablo decía, yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Por eso tenemos que predicar sobre todo el consejo de la Biblia. No podemos quedarnos en un solo tema. Aquellos cristianos, aquellos predicadores que no tienen otro tema más que uno o a lo más dos, están cayendo en un gravísimo error. Porque muchos de esos agarran los versículos, ya explicaban bastante de esto, lo sacan del contexto y lo enseñan mal a la gente. Como hace poco que veía, hace poquito que estaba en Tabasco, allá en Villahermosa, y estaba viendo la televisión cristiana ahí, y estaban en su colecta que hacen cada 3 meses del pacto con Dios y ese asunto. Y tomaron un versículo, hermano, que decía, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides serás medido. Y ellos lo aplicaban a dar dinero. Pero ¿saben una cosa? No habla allí de dar dinero, habla del perdón. Si tú perdonas, da perdón y se te dará perdón. Da misericordia y recibirás misericordia. Entonces escuchen bien, toda esa maratónica fue un engaño a la gente. Tuercen la palabra. Si son salvos, yo no puedo decir si son o no. Si son salvos, y fíjense, enseñaron mal, también somos responsables de enseñar bien o mal la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser estudiantes serios de las Escrituras. Entonces dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ahí está, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, fíjense, hacer y luego enseñar, pero en su contexto exacto, lo más acercado posible, que este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Ahí está. No podemos ser de ese evangelio light, hermanos, que está afectando tantas vidas. Muchos predicadores, yo no sé dónde tenemos la cabeza, que no pensamos, no medimos las consecuencias de enseñar cosas nada más hacia el aventón. Porque asumimos que porque lo dijo tal, fulano de tal, ya es. No. Hay que analizar la palabra de Dios, hermano. Y Jesús dijo, no. Dice a los fariseos, miren, dijo Jesús, yo no vine a quitar ni la palabra más chiquita, ni siquiera el acento. No, yo vine a cumplir todo. Por eso Pablo decía a Timoteo, mira Timoteo, tú preséntate delante de Dios como obrero, ministro de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué significa? Que en aquel día muchos van a ser avergonzados, van a perder su galardón, porque si bien la salvación sabemos que es un regalo, la salvación no la perdemos, es un regalo de Dios, esa está segura en Cristo, pero los galardones sí. Por eso hay que enseñar bien, hermanos, la palabra de Dios. Y ustedes escucharla bien, hacerla y enseñarla también. Entonces, ¿dónde quedan todos aquellos que dicen, Dios me reveló? ¿Qué te reveló? Pues me dijo esto. Oye, pero eso no está en la Biblia. Pues no sé, pero a mí Dios me reveló. ¿Cuál Dios? ¿El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia? ¿O cuál Dios? Porque Dios no puede contradecir su palabra. Fíjate el énfasis de Jesús. Ni una jota, ni la letra más pequeñita de la palabra de Dios, ni siquiera un acento puede ser quitado. Tenemos que hacerlo en su dimensión exacta, lo más acercado que podamos. Sigo leyendo.
versículo número 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se fijan cómo la palabra justicia tiene diferentes significados según el contexto? Aquí, ¿qué es la justicia? Fíjense, aquí es la justicia que se aplicó, otra vez, haber creído en el sacrificio de Cristo. Cuando Jesús les dice a los discípulos: porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿A qué se refería con mayor? Porque los fariseos, su justicia era hacer buenas obras. Su justicia era lavarse las manos antes de comer. ¿Se acuerdan? Su justicia era no hacer nada el sábado. Eran tan estrictos, pero escuchen bien, en lo externo. Pero en lo interno no eran estrictos. Por eso Jesús dijo: los fariseos, diciéndoles fuertemente: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, están despampanantes, bellos, hermosos, impecables, sin ninguna arruga. Pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos de muertos. Por eso les dijo sepulcros. Y esa es una palabra muy agresiva de parte de Jesús, porque Él no se iba a lo externo, y la justicia de los fariseos era lo externo. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba consigo mismo y decía: te doy gracias, Señor, porque no soy ladrón, no soy adúltero, no soy como este publicano? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y el otro, el publicano, estaba allá: Señor, sé propicio a mí, yo soy un pecador, yo reconozco que tengo hambre y sed de justicia, ya no me aguanto, Señor, necesito cambiar, pero yo no puedo, Señor, dame tu perdón, Señor. Y Jesús dijo claramente: ¿quién salió justificado? El publicano. Entonces, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia? Cristo. Cristo es nuestra justicia. Es decir, si yo no vivo en vosotros, ¿se acuerdan de la vid? Fíjense cómo el evangelio tiene es espectacular el evangelio. No encontré otra palabra. Es maravilloso. Todo concuerda. Todo concuerda. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, la rama? Toda rama que en mí no lleva fruto, pues lo quitará y lo echará al fuego. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he enseñado. Entonces, fíjate, nuestra justicia es mayor porque no son nuestras buenas obras, sino es el haber creído en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero esto no significa que no hagamos buenas obras. Pero estas no las hacemos para ganarnos la salvación, acuérdense, sino porque las buenas obras son la evidencia de que tenemos la salvación. ¿Estamos? Ok, sigo adelante. En el versículo 21, allí Jesús ataca de la raíz del homicidio, que es la ira, que es el enojo. Vamos a notar cómo Jesús se va otra vez directo al interior y no a lo externo. Fíjate, las leyes castigan el homicidio, ¿no es cierto? Pero las leyes no castigan el enojo. ¿A quién han metido a la cárcel porque se enojó? Y estuvieran todos los de la América en el bote ahorita. Sí. Y los seguidores del Atlas ya los hubieran colgado. Fíjate que Jesús se va a la raíz. Jesús se va mucho más allá. Vamos a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Ese era uno de los mandamientos de la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate, Jesús se va a la raíz, hermano. Al enojo descontrolado, a la ira. San Pablo en los Efesios les dijo: airaos, pero no pequéis. Porque dentro de nuestra naturaleza puede haber una reacción natural de enojo. Pero ese enojo, hermanos, ¿qué dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. ¿Entienden ese versículo? Es decir, que ese enojo no nos lleve a algunos hombres a golpear a su esposa, agarrarse a golpes con cualquiera allá afuera. Que ese enojo que le produjo una ofensa o lo que haya sido, no lo lleve a matar a una persona. Fíjate, esto es, aunque es bien sencillo, este famosísimo sermón del monte es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Pero muchos cristianos, yo tengo esa impresión de que cuando empiezan a leer la Biblia y leen dicen: ese ya me lo sé. Y como, no, yo quiero algo más, pero ni salado estás y ya quieres cosas más pesadas. Ni siquiera no alumbras ni como si fuera una pila de esas de AAA, de esas chiquitas. O sea, no tienes luz y quieres cosas pesadas. No, hermanos, fíjense, realmente el cristianismo es esencia. Y en este sermón Jesús digamos que comprime todo lo que es la esencia del cristiano. Por eso el mensaje se llama: sean diferentes. Ahora, vamos otra vez ahí al texto. Dice, no, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, es culpable de juicio. Fíjate el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto? Que Dios no recibe una ofrenda de aquella persona que está enojada contra alguien. Así de fácil. ¿Cuántos dieron su ofrenda hoy? La mayoría dieron una ofrenda, dieron sus diezmos. La pregunta es, ¿Dios la recibió? ¿Recibió lo que yo di? Porque escúchame bien, si tú tienes un enojo, un resentimiento contra alguien, no sirve de nada tu ofrenda. Entonces noten cómo Jesús enfatiza y se va al interior, al corazón. Jamás el cristianismo ha enfatizado sobre lo externo. Eso no es el cristianismo. Eso es otra cosa. Pero el cristianismo es interior, es corazón. Cristianismo es ser y hacer. ¿Qué dice? No traigas tu ofrenda, porque no la voy a recibir. Déjala ahí a un lado. Y ve y reconcíliate. Entonces Jesús va a la raíz, porque les dice a sus discípulos, acuérdense que ellos están escuchando ahí: habéis oído a los antiguos que cualquiera que matare será llevado a juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es un homicida, dice también en Primera de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su prójimo, a su hermano, es mentiroso. Así dice. Porque ¿cómo puede amar? ¿Cómo dice que ama a Dios a quien no ve y no puede amar a su prójimo a quien puede ver? Y ahí, si ustedes van notando cómo se va haciendo el caminito y la puerta más estrecha. Y justamente es en este sermón que Jesús habla de la puerta estrecha y del camino angosto, fíjense. Y pocos son los que caminan ahí.
Entonces, ¿qué quiere Jesús? Limpieza de corazón, pureza de corazón. ¿Cómo son los hombres y la gente en el mundo? Rencillosos, amargados. Pero esto es lo triste de alguien que se dice hijo de Dios, y la lucecita se le empieza a apagar cuando brota alguna raíz de amargura. Y Jesús dice: no, mis discípulos, en mi reino no es así. En mi reino no es externo, mi reino es de interno, es del corazón. Así es que si tú tienes problemas con enojo y eres rencoroso, pídele a Dios en esa hambre y sed de justicia: Señor, cámbiame. Y te va a pasar el tractor por encima para ablandar la tierra y que la semilla caiga y que empiece a dar fruto. Eso es el cristianismo, hermanos. ¿No creían que era levantar las manos? También los cristianos levantan las manos y danzan. ¿A poco no? No, el cristianismo es mucho más allá que una mera filosofía. El cristianismo es esencia, hermanos. ¿Ven? Es mucho más allá. Vámonos sobre el final. Dice en el versículo, bueno, fíjate, en el 24: deja allí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate. Versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante es una moneda de poco valor. Pero habla de que no podemos ponernos a pleito, hermano, con los demás. Por eso, más adelante dice: al que te den una mejilla, ponle la otra. Eso ya, ay Señor, eso ya está, eso cala. ¿Cómo que amad a vuestros enemigos? Fíjense, el cristianismo es el único, vamos a ponerlo así, la única religión que tiene esto. Ahora, escuchen bien, Jesús le está hablando a sus discípulos. Está la multitud, pero dice que le dijo a sus discípulos, porque él sabía que había muchos ahí que no eran sus discípulos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu, reconocen que me necesitan. Y Pedro: sí, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Bienaventurados los pacificadores. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Las leyes castigan el homicidio, pero yo voy más allá, yo voy a la raíz. No te enojes contra tu hermano, porque esa es la raíz del homicida, ¿no es cierto? Y el Señor arranca de raíz eso. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Ay, ¿qué es descanso? Para vuestras almas. Qué diferente, hermanos. ¿Cuántos tienen paz en su alma? ¿Cuántos tienen paz en su corazón? ¿Disfrutan de esa paz de Dios? En medio de todo el ajetreo del mundo, fíjense qué cosas. Yo tengo paz en mi corazón. Disfruto la paz de Dios. Qué tremendo. Pero esto no es mío, todo es de gracia. Porque aún la obra del nacimiento de nuevo fue obra del Espíritu Santo, hermanos. Pero sí tenemos que manifestar en este mundo que somos diferentes. Seguimos, versículo 27. Aquí se va otra vez, fíjate. De raíz se va. Se va justamente a la raíz. Ataca la raíz del adulterio, que es la lascivia. Fíjate lo que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ciertamente. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uy, qué difícil nos la pusiste, Jesús. Pero vamos a analizar este versículo, hermanos. Es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Fíjate, dice: ustedes escucharon, oyeron, se refiriéndose a la ley, no cometerás adulterio. Pero fíjate el 28, esta frase: pero yo os digo. O sea,
se va a algo más arriba, se va a algo más profundo. Algunas leyes de algunos países, aquí en México está tipificado el adulterio como un delito, que no se castigue es otra cosa, pero hay países donde al adúltero lo meten a la cárcel, pero a nadie meten a la cárcel por una mirada de lascivia, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero ¿cuál es la raíz de toda la perversión? La lascivia del corazón, los deseos, las pasiones desordenadas. Y es justamente allí a donde se va Jesús, fíjate. ¿No se les hace interesante? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, bueno, yo estoy mirando a muchas aquí, ya, ¿eso es adulterio? No, porque hay una palabra que viene a continuación, que mira a una mujer, ¿para qué? Aquí, para codiciarla, significa para querer tener relaciones sexuales con ella, pero también se aplica al revés, de una mujer que codicia, que desea estar con un hombre que no es el de ella. Ahora, fíjate entonces cómo Jesús se va a la raíz, ¿sí? A lo profundo. Y es allí, hermanos, donde el Señor quiere llegar y dice, ustedes son distintos, ustedes son diferentes. Pedro, el apóstol, dice, de aquellos que comen impúdicamente, sin temor de Dios, eso significa. Entre vosotros son hombres que tienen los ojos llenos de adulterio, dice. No se sacian de pecar, pero ustedes son diferentes. Ahora, hay que saber distinguir entre lo que es una tentación a caer en la tentación. ¿Ser tentado es pecado? No, porque Jesús también fue tentado. El pecado es ceder a la tentación. Alguien dijo, oiga pastor, pues entonces pues uno tiene que andar como los caballos así, ¿verdad? Porque pues las mujeres pues por donde quiera se le atraviesan a uno, y a veces hasta en la iglesia. Una vez me dijo un varón, vienen vestidas bien provocativas y pues uno tiene su corazón. Sí, pero ¿cómo lo tienes? Ese es el punto. Porque tú no, como dijo alguien sabio por ahí, dijo, tú no puedes evitar que los sopilotes vuelan alrededor de tu cabeza aquí arriba, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. O sea, tú no puedes evitar que mujeres se vistan de alguna manera que tú dices, ay, Dios mío. No puedes evitar eso, pero sí puedes evitar que tu corazón se vaya sobre esa codicia. ¿Sí me estoy explicando? Porque imagínate Jesús diciendo eso. ¿Oyeron que les fue enseñado no cometerán adulterio? Pues yo me voy más allá. Y les está hablando a sus discípulos. Y los discípulos reciben con mansedumbre la palabra. Si alguno está, no, pues no eres. Así de fácil. ¿Sí o no? Digo, sin tanta complicación. Si alguno está, no, pues yo me voy a ir al infierno. Sí, te vas a ir al infierno. Bien. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Limpia tu corazón. Está toda una teología, toda una enseñanza de cómo limpiar tu corazón. Y Jesús se va directo a la raíz, hermano. Es la concupiscencia de la carne. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo no quiero que ustedes sean así. Santifiquen su corazón. Hay muchas maneras de hacerlo. Porque también hay malos hábitos. ¿Qué ves en la televisión? El otro día me dice un hermano de la escuela bíblica, ay hermano, fíjate que, dice, pues tuve una experiencia terrible. ¿Qué te pasó? Dice, ay, no sé si contarte, pastor. Entonces, ¿para qué me dices si no me vas a contar? Dice, no, pues es que, fíjate que, pues fui a visitar a un hermano
y pues habíamos quedado y entonces pues yo llegué allí a su casa y toqué y pues me abrió su esposa y pues es más, yo no sé si esté aquí este varón, pero lo voy a decir. Pues entonces me dijo, pásale, ya está viendo la tele. Y cuando entré, estaba viendo una película pornográfica. Y le dije, hermano, pues, ¿qué onda? No, pues así, imagínate, qué limpieza de corazón. Escuchen bien. Bueno, no quiero adelantarme. Lo voy a dejar mejor. No, para no adelantarme, es que para que tenga sentido pues el mensaje, porque son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Entonces no quiero adelantarme, ahí voy a quedar. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora fíjate el versículo 29 al 30, y aquí son expresiones que en hermenéutica se conocen como hipérboles, que son afirmaciones exageradas para enfatizar algo. Un hipérbole es como si yo les dijera, ya te dije 1,000,000 de veces que no vayas a los conciertos donde se paga. Eso es un hipérbole, es una exageración porque no les he dicho 1,000,000 de veces, es para enfatizar.
Escuchen, yo he hablado con gente que dice, es que ya no la quiero y me voy a divorciar. Ok, divórciate, pero no te puedes volver a casar. ¿Qué quieres que te diga? Porque si te casas con otra, adulteras con la otra. Y el que se casa con la que tú estás dejando así nada más, comete adulterio. Eso es lo que dijo Jesús, ¿sí o no? Hermanos, el matrimonio no es cualquier cosa. Ahí andan, ay, yo ya quiero casarme. Ni sabes. Ya quiero casarme. Si tú crees que casarte garantiza la felicidad, ¿por qué muchos se divorcian? No, ubiquen las cosas, hermano. Ubiquen las cosas. Porque luego ahí se andan soltando por cualquier tontería. Yo he hablado con algunos y fuerte, ¿eh? Ay, pastor, fíjese que pues no, se me hace que no. Y ¿te fue infiel? No, pues, pero no, pues es que ya está gorda, me cae. Ustedes se ríen, pero yo estoy enchilado. No, es que eso no va, hermanos. No, pues es que, fíjense, una esposa me dijo que porque le olía la boca. Ay, no seas tonta, le dije. Y tú lávatela, babalucas. Pues si es por eso, qué tonterías, hermano. Escuchen bien. Y esto se está haciendo muy común. Déjenme decir de una vez que lo sepan. Aquí en este lugar no. Hay iglesias lights donde sí. Allá que les vaya bien. Pero aquí no. Aquí queremos el verdadero evangelio. ¿Cuántos están dispuestos? Hermanos, esto es para proteger la familia y el matrimonio. Dios no estaba jugando cuando hizo a Adán y a Eva. No estaba jugando, hermanos. No jueguen, a los chavos no jueguen con los sentimientos de las muchachas. Supe un caso allí de que por andarla allí volando ya se vio forzado a hacerse la novia y ahora te casas conmigo. Ay, pero si la que me gusta es otra hermanita, pues ¿para qué anda allí de abejorro? Y toman estas cosas muy a la ligera, hermanos. Y por eso no les va bien. Por eso no les va bien. Y eso es justamente lo que Jesús quiere evitarnos. Terminamos leyendo el versículo 33 al 37. Y esto tiene que ver con la integridad. Fíjate. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Por nada, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, está hablando de la integridad, hermanos. Está hablando, aquí está atacando Jesús directamente a una raíz que se llama deshonestidad, desintegridad, que no hay integridad. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Porque escúchame, no podemos nosotros, si tú dices, te lo juro por Dios, cállate la boca. Porque si tú juras por Dios, ¿saben qué significa? Cuando alguien dice, te lo juro por Dios, es un mentiroso. Por eso dice Dios, porque como sabe que Dios allí, pues no puede bajar Dios, y aunque Él está allí. No, hermanos. Cuando tú hagas un contrato de lo que sea, cuando tú hagas un compromiso de lo que sea, lo que tú, cúmplelo, hermano. No digas, ahora sí, mira, por mi madrecita santa, sino que se muera, dicen unos. Fíjate, una vez un muchacho a mí me dijo eso. Yo sabía que estaba mintiendo y dijo, te lo digo porque se muera mi madre. Y le dije, cállate, muchacho tonto, le dije, ni sabes lo que estás diciendo. No, para que veas que... Y estaba mintiendo el muchacho. Le dije, mira, eso es algo que tú vas a llevar toda la vida si tú continúas en eso. No puedes hacer eso.
No podemos, sea nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Porque lo que procede de otra manera viene de algo malo. ¿Qué está atacando aquí Jesús? Que seamos diferentes, hermanos. Sea vuestro sí, sí. Yo te prometí, amor, que te voy a llevar de vacaciones. Llévala de vacaciones. Tú le prometiste. Sea vuestro sí, sí. Sea vuestro no, no. Ay, sean diferentes. No es cualquier cosa, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren seguir todavía? Ahora, mire, escúcheme bien. Y ya me callo. Escúcheme bien. Todo esto no lo podríamos hacer si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Porque la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, ahora ya Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad que tuvo para con nosotros. Porque antes no podíamos, hermanos. Pero hoy, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos, hermano. Podemos. Pero ¿dónde está el secreto? En los primeros 10 capítulos versículos del capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los limpios de corazón, dichosos, felices, los que son mansos para recibir la palabra de Dios y se abrazan de ella. Bienaventurados, porque de ustedes es el reino de los cielos. La raíz, hermano. Cierra tus ojos un momento. La raíz, el corazón. Ese es el punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos? Los fariseos decían, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Jesús les dice, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Comer sin lavarse las manos no contamina el interior del hombre, hablando espiritualmente. No, dice, porque lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Y del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. La maldad en el corazón, hermanos. Ay, cuánto sufrimiento ha traído. Pero fíjate que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Yo no sé cuántos de ustedes lloran o han llorado porque reconocen que no pueden por ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar en sus fuerzas? No es en tus fuerzas, es en la fuerza de Jesús. Es en el creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú crees y con mansedumbre recibes la palabra del Evangelio, mira, tú recibes por fe la fuerza. Es así como millones de personas han encontrado una nueva vida en Cristo Jesús. A eso se refería Pablo cuando dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora somos diferentes, hermano. Ahora no confundas la lucha que hay todos los días contra el mal, la tentación. Eso siempre va a haber. Esa lucha siempre va a existir. Y eso aflige el alma del cristiano. ¿A poco no les aflige ver tanta maldad en el mundo? A mí sí, hermano. A veces siento algo tan terrible, hermano. Pero luego Dios me dice, pero tú cuida tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios les dé un corazón limpio? Que el Señor los limpie y los limpie. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, dijo el rey David. Examíname, Señor. Ve si hay en
Gracias, Señor, porque podemos ser diferentes en medio de este mundo. En medio de este mundo que se cae en pedazos. Pero nuestra influencia, Señor, puede traer a muchos al conocimiento de Cristo Jesús. Que nuestra luz, que la luz que tenemos en nuestra vida, alumbre a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacernos diferentes. Somos diferentes. Porque Cristo vive en nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar unos por otros. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero en tanto sucede eso, estamos en este mundo luchando. Pero escuchen bien, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De nosotros es la victoria, hermanos. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Si alguno dice yo no tengo pecado, no sea mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fíjense lo que dice la Biblia: 7 veces cae el justo, y se vuelve a levantar. O sea, nunca se va a quedar ahí el justo, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo. Tarde o temprano se levanta. Si tú estás en una situación, levántate. La gracia de Dios está contigo si tú reconoces que pecaste. ¿Se fijan, hermanos, el amor de Dios? ¿Lo entienden así? Y eso, como dice un himno muy antiguo, cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, pues no hubo otra más que entregar mi corazón. Y Dios me hizo un hombre diferente. Y a ti también te hizo un hombre diferente y una mujer diferente. Amén, hermanos. Seamos diferentes al mundo. Que Dios los bendiga mucho.